Él la invitó a su boda solo para humillarla. Después del divorcio, la dejó sin nada. Se rió en su cara y creyó que había ganado para siempre. Pero lo que él no sabía es que esa mujer llegó embarazada, llegó más fuerte. Y llegó acompañada por un multimillonario en una limusina negra. Cuando ella bajó del coche, el salón quedó en silencio. Y en ese instante, él entendió que no había perdido su dinero. Había perdido el control sobre ella. Lo que pasó después, nadie estaba preparado para verlo. Él sobrecayó al suelo antes de que Lucía pudiera controlar el temblor de sus manos. El sonido fue seco, hueco. Como si la casa de esa cocina estrecha que olía a café recalentado y detergente barato hubiera reconocido el nombre antes que ella. Álvaro Montoya. Las letras en relieve brillaban bajo la luz amarillentas del foco, elegantes, seguras, crueles. Lucía se agachó despacio como si el papel pudiera morderla. Al tocarlo, sintió el cartón grueso, caro, innecesariamente ostentoso. Lo abrió sin sentarse. Sin respirar del todo. Tenemos el agrado de invitarla a la celebración de nuestro enlace matrimonial. No necesitó leer más. El mundo se le fue a los oídos. Donde el zumbido reemplazó cualquier pensamiento coherente. Álvaro se casaba. Y la quería ahí. Recordó el día del divorcio con una nitidez que dolía. La sala blanca del juzgado, su voz temblorosa. La sonrisa ladeada de él. No construiste nada. No te corresponde nada. Luego la risa. Esa risa que no olvidó ni una noche desde entonces. Salió con una carpeta vacía y una vida desarmada. 3 semanas después. El test de embarazo marcó 2 líneas rosadas, 2 latidos invisibles, 2 miedos nuevos. Lucía apoyó la mano en el vientre, todavía plano. Como si pudiera proteger lo que nadie más sabía. Cerró los ojos. No era una invitación, era una provocación. Álvaro quería verla pequeña, incómoda, fuera de lugar. Quería confirmar, frente a todos, que había ganado. Se sirvió café, pero no lo bebió. El vapor le empañó los lentes y pensó con una claridad que la sorprendió. Que no estaba enojada, estaba cansada. Cansada de esconderse, de bajar la mirada, de cargar una vergüenza que no era suya. La invitación especificaba el lugar, un hotel de lujo, alfombras rojas, copas de champán, prensa. Un escenario perfecto para una humillación elegante. Suscríbete ahora porque esta historia apenas comienza. Lucía dobló el papel con cuidado y lo dejó sobre la mesa. Miró alrededor, la cocina pequeña, las cuentas sin pagar. El silencio espeso de las noches largas. Nada de eso la definía. Nada de eso era el final. Pensó en el edificio donde trabajaba por las noches. En el hombre de traje oscuro que la saludaba sin condescendencia, en su voz tranquila, en como nunca hacía preguntas que ella no podía responder. Sebastián. El nombre cruzó su mente como un relámpago. Inesperado y peligroso. Sacó el teléfono del bolsillo. Dudó. No quería lástima. No quería favores. Pero tampoco iba a seguir huyendo. Marcó el número y esperó. Cuando la voz respondió del otro lado. Firme y serena, Lucía respiró hondo. Sebastián dijo, necesito preguntarte algo, y puede que no te guste la respuesta. Del otro lado hubo silencio, y por primera vez desde que abrió el sobre, Lucía sonrió apenas, sabiendo que ya nada iba a ser como antes. El pitido del semáforo la sorprendió en mitad de la calle. Lucía se quedó inmóvil, con una mano aferrada al bolso y la otra presionando el vientre, mientras los coches comenzaban a tocar la bocina. El aire olía a gasolina caliente y pan recién hecho de la esquina. Todo seguía igual, ella no. Habían pasado 3 semanas desde el divorcio cuando compró la prueba de embarazo en una farmacia donde nadie la conocía. El baño era tan pequeño que apenas podía moverse. El fluorescente parpadeaba. Cuando aparecieron las 2 líneas rosadas, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y, al mismo tiempo, algo se anclaba dentro de ella con una fuerza nueva. Se sentó en el borde de la bañera y lloró en silencio. No de alegría, no de tristeza pura. Lloró de miedo, de un miedo antiguo y profundo que llevaba el nombre de Álvaro Montoya. Recordó su voz, baja y precisa, el día que firmaron los papeles. Si algún día intentas atarme a ti con un hijo, te destruiré. No había gritos en ese recuerdo. Eso era lo peor. Lucía no llamó a nadie. No tenía a quién. Su madre había muerto años atrás y sus amistades se habían ido diluyendo junto con él. Matrimonio de Álvaro había sido el centro de todo. Ahora solo quedaban los bordes. Consiguió trabajo limpiando oficinas por la noche, edificios que olían a vidrio, metal y café frío. Caminaba kilómetros al día, dormía poco, aprendió a contar monedas y a esconder el cansancio. Nadie preguntaba, nadie veía. Cada mañana, antes de salir,
Se miraba al espejo y se repetía lo mismo: solo hoy voy a poder. Solo hoy es suficiente. El bebé crecía en silencio. Era su secreto, su fuerza, su ancla. Una tarde, mientras fregaba el suelo del piso 20, el mareo llegó sin aviso. El mundo giró, el balde cayó. El ruido metálico resonó como un disparo. Lucía intentó apoyarse en la pared, pero las piernas no le respondieron. El ascensor se abrió justo entonces. ¿Está bien?, preguntó una voz masculina, firme, sin urgencia exagerada. Lucía alzó la vista y vio unos zapatos caros. Un traje oscuro. No respondió. El suelo se le acercó demasiado rápido. Antes de caer, sintió unas manos sujetándola con cuidado, como si supieran exactamente cuánto peso podían sostener. Cuando volvió en sí, estaba sentada en una silla de cuero que nunca antes había tocado. El olor a menta y a madera pulida llenaba la oficina. Alguien le ofrecía un vaso de agua. Despacio dijo la voz: no hay prisa. Lucía bebió un sorbo. Le temblaban los dedos. Alzó la vista y lo vio por primera vez con claridad: cabello oscuro, algunas canas en las sienes. Ojos atentos pero no invasivos. No parecía molesto. No parecía curioso. Eso la desarmó. Soy Sebastián Klein, dijo. Este es mi edificio. Lucía tragó saliva. Intentó ponerse de pie. Lo siento yo, balbuceó. No tiene que disculparse, la interrumpió con suavidad. ¿Se siente mejor?, asintió, aunque no estaba segura. Él no preguntó por qué se había desmayado. No pidió explicaciones. No miró su uniforme con desdén. Solo esperó. Gracias, murmuró ella, ya puedo seguir trabajando. Sebastián negó con la cabeza. Hoy no. La llevaré a casa. Lucía quiso negarse. Estaba acostumbrada a no deber nada, pero el cansancio pesaba más que el orgullo. Durante el trayecto, el silencio no fue incómodo. La ciudad pasaba por la ventana. Sebastián conducía sin prisa. Mi esposa trabajaba demasiado, dijo de pronto, sin mirarla. Ignoró las señales hasta que fue tarde. Lucía giró la cabeza, sorprendida. Murió hace 4 años, continuó, estaba embarazada. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Lucía sintió un nudo en la garganta, por primera vez en semanas. No se sintió sola en su miedo. Lo siento, susurró. Sebastián asintió, como si ya hubiera escuchado esa frase demasiadas veces. Cuando llegaron al edificio de Lucía, él se detuvo. Si necesita algo, trabajo distinto, horarios más humanos, dijo, puedo ayudar. Sin obligaciones. Lucía apoyó la mano en la manija de la puerta. Dudó. Miró su reflejo en el vidrio, cansada. Asustada, viva. Lo pensaré, respondió. Al bajar del auto, sintió algo que no se permitió nombrar, una puerta entreabierta. Desde la acera, Sebastián la observó entrar al edificio sin saber que acababa de cruzar, sin darse cuenta, el umbral de su propia vida detenida. Y Lucía, ya en su pequeño departamento, apoyó la espalda contra la puerta y pensó que aceptar ayuda podía ser más peligroso que seguir sola. El llanto del bebé en el apartamento contiguo la despertó de golpe. Aunque no era suyo, Lucía se incorporó sobresaltada, con el corazón desbocado y la mano instintivamente sobre el vientre. Afuera aún era de noche. El silencio regresó de pronto, espeso, como si la ciudad también contuviera la respiración. No volvió a dormirse. A la mañana siguiente, el cuerpo le pesaba como si hubiera corrido kilómetros sin detenerse. Aún así, fue al edificio. El ascensor subía lento, y el reflejo del espejo le devolvió una versión de sí misma que apenas reconocía: ojeras marcadas, labios pálidos. Una mujer sosteniéndose por pura voluntad. Sebastián la esperaba en el vestíbulo. No con prisa, no con reproche. Me alegra verla, dijo. ¿Cómo se siente hoy? Lucía dudó antes de responder. Nadie le hacía esa pregunta sin esperar algo a cambio. Mejor mintió con educación. Él asintió, como si entendiera lo que no se decía. La condujo a su oficina, no como jefe, sino como anfitrión. Le ofreció té esta vez, jengibre. Para el mareo, explicó, mi esposa lo tomaba. Lucía apretó la taza caliente entre las manos. La mención no era un anzuelo, era una grieta. Sebastián no hablaba mucho de ella, pero cuando lo hacía, no era desde el drama, sino desde la ausencia. Nunca quise volver a llenar ese espacio, confesó de pronto. Aprendí a convivir con él. Lucía tragó saliva. Pensó en su propio silencio, en el nombre que no decía, en la vida que crecía dentro de ella sin testigos. Hay cosas que no se dicen para sobrevivir, respondió, sin mirarlo. Sebastián levantó la vista, por primera vez. Sus ojos se detuvieron en ella con algo más que cortesía, reconocimiento. Si algún día quiere decirlas, dijo, no estaría sola. Lucía sonrió apenas.
No prometió nada, antes de irse. Él le habló del trabajo, horario diurno, mejor sueldo, menos desgaste. No es caridad, aclaró, necesito a alguien confiable. Lucía aceptó sin dar las gracias, solo asintió, a veces. Aceptar también era un acto de dignidad. Esa noche, al llegar a casa, encontró el sobre de la boda otra vez sobre la mesa. Lo observó largo rato, y por primera vez. No sintió miedo, sintió algo más peligroso, determinación. Álvaro Montoya levantó la copa de whisky cuando el nombre apareció en la pantalla de su teléfono. Lucía Herrera. Por un segundo, la sonrisa se le congeló en el rostro. Luego rió, satisfecho. ¿Ves? Le dijo a su prometida, nunca aprendió a desaparecer. La invitación había sido un golpe calculado, una demostración de poder. Necesitaba que ella fuera testigo de su nueva vida, de su triunfo. Pero algo lo incomodó. Abrió la ficha del evento, lista de invitados, y allí estaba Lucía Herrera +1, el hielo tintineó en el vaso. Álvaro frunció el ceño, ordenó investigar, rápido, discreto. Siempre lo hacía así. Horas después, el informe estaba sobre su escritorio. Leyó una línea, luego otra. El color se le fue del rostro. Embarazada murmuró. La risa no volvió esta vez. Calculó fechas, 3 semanas después del divorcio. El aire se le volvió espeso. No era solo traición, era pérdida de control. Y Álvaro Montoya no toleraba ninguna de las dos. Así que decidiste jugar, susurró. Caminó hasta el ventanal de su oficina. La ciudad a sus pies. Todo lo que había construido. Todo lo que creía dominar. Sacó el teléfono y escribió un mensaje que no envió, no todavía. Sonrió de nuevo. Pero ahora era una sonrisa afilada. Perfecto, dijo en voz alta. Entonces hagamos esto público. Decidió no confrontarla en privado. Eso sería darle ventaja. No, la boda sería el escenario. La música, la gente, las luces. Allí donde ella no podría huir. Quería verla entrar sola. Vulnerable. Quería que todos entendieran quién había ganado. Lo que Álvaro no sabía, y eso era la verdadera ironía, era que Lucía ya había dejado de competir. Y mientras él planeaba la humillación perfecta, ella estaba aprendiendo a llegar de otra manera. El mensaje apareció en la pantalla a las 6 de la mañana. Como una bofetada silenciosa, espero que no hagas el ridículo. Ya hiciste suficiente daño. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. El café estaba amargo y el estómago revuelto. Pero no por náuseas, era rabia contenida. Sabía quién lo había enviado. Álvaro nunca amenazaba de frente. Prefería las frases ambiguas, las que dejaban cicatrices invisibles, durante años. Había dudado de sí misma por culpa de mensajes como ese. Esa mañana fue distinto. No lloró, no se encogió. Fue al trabajo temprano. El edificio aún dormía y el eco de sus pasos resonaba en el mármol. Sebastián ya estaba allí, revisando unos documentos. Al verla, levantó la vista de inmediato. No debería estar aquí tan temprano, dijo. Recordamos que cuidaría su salud. Lucía respiró hondo. Dudó apenas un segundo. Álvaro sabe lo del embarazo, confesó. El silencio cayó pesado entre ellos. Sebastián no reaccionó con sorpresa exagerada ni con lástima. Cerró la carpeta despacio. ¿Le ha dicho algo? Lucía negó con la cabeza. Aún no, pero lo hará. Siempre lo hace. Sebastián se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad comenzaba a despertar. Sí, decide ir a esa boda, dijo sin girarse. No debería hacerlo sola. Lucía apretó los labios. Ahí estaba la línea que no quería cruzar. No quiero usarlo, respondió. No soy un mensaje y una venganza. Sebastián se volvió hacia ella. Su mirada era firme, pero tranquila. Entonces no me use. Elíjame, solo si quiere. Lucía sintió que algo se acomodaba dentro de ella, lentamente, como una pieza que llevaba tiempo fuera de lugar. No respondió de inmediato. Esa noche, en casa, apoyó la mano sobre el vientre y habló en voz baja por primera vez. No sé qué va a pasar, susurró, pero voy a intentar no tener miedo. Miró el teléfono. El nombre de Sebastián estaba allí. Esperando, no llamó, aún no. Pero por primera vez desde el divorcio, confió en que la decisión podía ser suya. El cementerio estaba casi vacío cuando Sebastián se detuvo frente a la lápida. El mármol frío llevaba un nombre que no pronunciaba en voz alta desde hacía años. El viento movía las hojas secas y el cielo gris parecía demasiado bajo. Creí que ya había aprendido, murmuró, pero vuelve a doler. No hablaba solo del pasado. Hablaba de Lucía, la imagen de ella, firme pese al miedo. Había removido algo que creía enterrado.
La última vez que había querido proteger a alguien, lo había perdido todo. A su esposa, a su hijo no nacido, a la versión de sí mismo que creía en el futuro, esa misma tarde. Lucía recibió una llamada inesperada. ¿Puedo pasar a verla?, preguntó Sebastiano solo para hablar. Dudó. Luego aceptó. Se sentaron en la pequeña sala del apartamento. No había lujo allí. Solo orden y silencio. Sebastián observó el espacio sin juicio. Mi esposa se llamaba Clara, comenzó. Murió en el 7º mes de embarazo. Desde entonces. Confundí cuidado con control, y distancia con seguridad. Lucía lo escuchó sin interrumpir. Sentía el peso de esas palabras como si fueran propias. Cuando la vi caer aquel día, continuó. Supe que estaba cruzando una línea que juré no volver a pisar. Lucía bajó la mirada. Yo también tengo miedo, admitió, de depender, de creer, de repetir. Sebastián asintió. Por eso no le pediré nada, ni ahora ni después. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Pero sí decidí ir a esa boda, dijo. Iré con usted, no para enfrentar a nadie, para que recuerde quién es. Lucía lo miró largamente. El latido en su vientre se hizo más fuerte. Como si respondiera. Déjeme pensarlo, susurró. Sebastián sonrió con tristeza y salió. Cuando la puerta se cerró, Lucía apoyó la frente en la madera. Sabía que aceptar significaba cambiar el curso de todo, y mientras en otro punto de la ciudad Álvaro afinaba su plan de humillación. 2 personas heridas estaban a un paso de elegir algo distinto. El sobre no estaba en el buzón, estaba deslizado por debajo de la puerta. Como si alguien hubiera querido asegurarse de que Lucía lo viera apenas entrara. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano. Con una letra que conocía demasiado bien, el pulso se le aceleró. El pasillo olía a humedad y a comida recalentada de algún vecino. Cerró la puerta con doble vuelta antes de abrir el sobre. Aún estás a tiempo de no cometer otro error. Hay cosas que es mejor mantener en privado. Lucía leyó la frase 3 veces. No había firma. No. La necesitaba. Álvaro siempre había sido así, amenazas envueltas en cortesía. Violencia disfrazada de advertencia. Se sentó lentamente en el sofá, apoyó la mano en el vientre y respiró hondo hasta que el temblor cedió. Durante años, ese tipo de mensajes la había paralizado. La hacían dudar de su juicio, de su valor, de su derecho a existir sin permiso. Esta vez, algo era distinto. Tomó el teléfono y marcó el número que había evitado durante días. Sebastián dijo cuando respondió, ya no es una invitación, es una advertencia. Él no pidió explicaciones largas, escuchó, solo eso. Cuando ella terminó, hubo un silencio breve. Entonces ya decidió, respondió. Lucía cerró los ojos. Sí, voy a ir. Bien, dijo él, entonces hagámoslo a su manera. Quedaron en verse esa misma tarde. Cuando Lucía llegó al edificio, Sebastián la esperaba en el vestíbulo. Serio pero tranquilo. Subieron sin hablar. No voy a enfrentarme a él, aclaró Lucía, no quiero escenas. No las habrá, aseguró Sebastián, la escena la crea quien necesita demostrar algo. Lucía sonrió con ironía. Álvaro necesitaba demostrarlo todo. Esa noche, al acostarse, el miedo volvió a intentar colarse. Pero esta vez no estaba solo. Había decisión, había límites. Y eso, para Álvaro Montoya, era lo verdaderamente imperdonable. El espejo del probador devolvía una imagen que Lucía no esperaba reconocer. No era el vestido en sí, sencillo, elegante, sin exceso, sino la forma en que ella lo habitaba. La tela caía suave sobre su cuerpo, adaptándose sin ocultar, sin imponer. La dependienta sonreía. Pero Lucía apenas la veía. Se observaba a sí misma como si fuera otra persona. Una que no pedía disculpas por ocupar espacio. ¿Está cómoda?, preguntó Sebastián desde afuera del probador, manteniendo la distancia. Lucía abrió la cortina apenas. No sé si esta soy yo, admitió. Sebastián la miró con atención, no como un hombre que evalúa, sino como alguien que confirma. No es quien era, dijo, es quien es ahora. Lucía tragó saliva. Pensó en la joven que firmó un divorcio sin nada, en la mujer que limpiaba oficinas de noche, en la madre que aprendía a hacerlo en silencio. Todas estaban allí. Me lo llevo, dijo finalmente, al salir de la tienda. El aire frío de la calle la golpeó con fuerza. El día avanzaba rápido. La boda sería en 48 horas. Aún puede cambiar de opinión, dijo Sebastián. Deteniéndose frente al auto, no le debo explicaciones a nadie. Lucía lo miró. Por primera vez, no vio al hombre poderoso, ni al posible escudo. Vio a alguien que respetaba su decisión, incluso si no coincidía con ella. No quiero esconderme más, respondió. Ni de él, ni de mí. Sebastián asintió.
No sonrió. Había solemnidad en ese gesto. Entonces iré con usted, dijo, pero quiero dejar algo claro. Lucía lo observó, expectante. No voy a presentarme como nada que usted no quiera, continuó, no soy su salvador. No soy su venganza. Solo alguien que camina a su lado. Lucía sintió un nudo en la garganta. Asintió despacio. Eso es suficiente. Mientras se alejaban en otra parte de la ciudad, Álvaro observaba los preparativos de su boda con satisfacción. Todo estaba calculado, todo bajo control. No sabía que el vestido ya estaba elegido, no sabía que Lucía ya no jugaba su juego. Y, sobre todo, no sabía que la verdadera entrada aún estaba por llegar. El murmullo del restaurante se apagó de golpe cuando el maître pronunció el nombre. No lo gritó, no hizo falta. Bastó con decirlo con respeto contenido, el señor Klein los recibirá ahora. Lucía se quedó inmóvil un segundo, con la copa de agua suspendida en el aire. Sebastián estaba sentado frente a ella. Igual que siempre, traje oscuro, expresión tranquila. Sin rastro de ostentación, nada que anunciara lo que estaba a punto de descubrir. Los condujeron a un salón privado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, inauguraciones, titulares enmarcados. Lucía reconoció algunos rostros famosos, empresarios, políticos. Entonces lo entendió. Sebastián, susurró, ¿quién eres exactamente? Él respiró hondo antes de responder. No sonrió. El dueño del grupo, dijo, del edificio, del restaurante, y de algunos problemas más. Lucía sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies. Recordó cada conversación, cada silencio respetuoso, cada gesto sin condescendencia. Todo seguía encajando. Y, sin embargo, ahora era distinto. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, sin reproche, pero con una herida abierta. Sebastián sostuvo su mirada, porque quería que me conocieras sin eso, y porque temía que pensaras que todo era una estrategia. Lucía bajó la vista. La palabra estrategia le quemó por dentro. Álvaro siempre había sido eso, cálculo, poder, control. No quiero volver a ser una pieza, dijo con firmeza, no para nadie. Sebastián asintió. Por eso tienes que decidir ahora, respondió. Si no quieres que vaya contigo, lo entenderé. No usaré mi nombre como escudo si no lo eliges. El silencio se tensó entre ambos. Lucía pensó en la boda, en la mirada de Álvaro, en la humillación planeada. Pensó también en la forma en que Sebastián había esperado. Sin exigir, no me asusta quién eres, dijo al fin, me asusta empezar a importar. Sebastián no respondió de inmediato. Entonces no vayamos si no estás lista. Lucía cerró los ojos un segundo. El latido en su vientre fue firme, decidido. No, dijo, voy a ir. Y quiero que vengas conmigo, pero no como poder, como verdad. Sebastián inclinó la cabeza, aceptando. Lo que Lucía no sabía aún era que, con esa decisión, acababa de cambiar por completo el equilibrio del juego. El mensaje llegó esa noche. Breve y directo, sé con quién te estás viendo. Lucía no necesitó leer más. El pulso no se le aceleró. Ya no. Se sentó en la cama, apoyó la espalda contra la pared y dejó el teléfono a un lado. El miedo estaba allí, sí, pero ya no mandaba. A la mañana siguiente, Sebastián la recogió para ir al trabajo, no en limusina, no con chofer, en su coche habitual. El teléfono vibró mientras Lucía estaba en la ducha. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Y otra vez, el agua caliente no logró apagar la sensación de peligro que le recorrió la espalda. Cuando salió, el mensaje ya estaba allí, mañana todo el mundo sabrá quién eres. Lucía no respondió, no gritó, no lloró, se vistió rápido. Agarró el bolso y salió del departamento. El ascensor tardó una eternidad. Cada segundo contaba. Sebastián contestó al primer tono. Álvaro está presionando, dijo ella sin rodeos, ya no es solo intimidación. Lo sé, respondió él, acabo de recibir una llamada amistosa, se encontraron en el edificio. No hubo abrazos ni discursos, solo miradas firmes. Puede intentar algo mañana, continuó Sebastián. Prensa, rumores, provocaciones. Entonces no llegaremos tarde, dijo Lucía, no llegaremos escondidos. Sebastián asintió. El coche pasará a buscarte a las 6 en punto. Lucía lo miró, tensa. No quiero que nadie piense que llego como tu posesión. No lo harán, respondió, llegarás como alguien que no se esconde. Esa noche, Lucía casi no durmió, preparó una pequeña bolsa, documentos, ecografías, todo lo que importaba de verdad. Se sentó en la cama, respirando lento, con la mano en el vientre. Pase lo que pase mañana, susurró, no estamos solos, a kilómetros de allí. Álvaro ensayaba sonrisas frente al espejo. Todo estaba listo.
La humillación sería elegante, pública, definitiva. No sabía que el tiempo ya no jugaba a su favor. El sonido del motor se oyó antes de que Lucía mirara por la ventana, grave, suave, demasiado elegante para esa calle estrecha. El corazón le dio un salto seco. La limusina negra se detuvo frente al edificio. Lucía se quedó inmóvil, no por sorpresa, por la magnitud del gesto. El chofer bajó. Abrió la puerta trasera y esperó. Los vecinos empezaron a asomarse. Cortinas que se movían, murmullos, teléfonos levantándose. Lucía respiró hondo, ajustó el abrigo, miró su reflejo en el espejo del pasillo, no vio miedo, vio decisión. Cuando salió, el aire frío la golpeó de frente. Caminó recta, sin prisa. Cada paso resonaba fuerte, como si el suelo la reconociera. Sebastián ya estaba dentro. No se levantó de inmediato. La miró llegar, no con orgullo, con respeto. ¿Lista?, preguntó. Lucía sintió y se sentó a su lado. La puerta se cerró con un sonido seco, irrevocable. Si algo se sale de control, dijo ella. No intervengas. Sebastián sostuvo su mirada. Confío en ti. La limusina arrancó. En el interior, el silencio era denso, eléctrico. Afuera, la ciudad pasaba rápido, como si supiera que algo estaba a punto de estallar. En el hotel, las luces ya estaban encendidas, invitados llegando, copas chocando, cámaras preparadas. Uno de los fotógrafos miró hacia la entrada justo cuando el vehículo negro se detuvo frente a la alfombra roja. ¿Quién es?, preguntó alguien. La puerta trasera comenzó a abrirse, y en ese instante, antes de que nadie supiera lo que estaba a punto de ver, Álvaro Montoya levantó la vista desde el salón. Álvaro sabe de mí, dijo Lucía sin rodeos. Sebastián no se sorprendió, era inevitable. No quiero que esto se convierta en una guerra de egos, añadió ella. No quiero ganar, quiero estar en paz. Sebastián la miró un instante antes de arrancar. Entonces tenemos que ser muy claros, respondió con él, y con nosotros. Al llegar al edificio, Lucía se detuvo antes de bajar. Necesito decirte algo, dijo. Si vas conmigo, no es para demostrar nada, no eres mi revancha. Sebastián sostuvo su mirada. Tú no eres mi redención, contestó. No te debo mi pasado, ni tú me debes tu futuro. Lucía sonrió, aliviada. Era la primera vez que una relación no venía cargada de deudas invisibles. Ese mismo día, Álvaro observaba unas fotografías en su teléfono. No eran comprometedoras, no aún, pero mostraban suficiente. Lucía entrando al edificio de Klein, saliendo con él, caminando a su lado. Interesante, murmuró. Sonrió, convencido de que había encontrado el ángulo perfecto. Para él, todo tenía precio, todo era negociable. Lo que no entendía, y eso sería su mayor error, era que Lucía ya no estaba negociando su valor. Esa noche, mientras Lucía colgaba el vestido cuidadosamente en el armario, supo que el camino ya no tenía vuelta atrás. No porque fuera peligroso, sino porque, por primera vez, era elegido. Y la boda estaba solo un día de distancia. El murmullo del salón se quebró apenas perceptiblemente, como cuando una copa vibra antes de romperse. Álvaro estaba levantando la suya para brindar cuando notó que varias miradas dejaban de enfocarlo. No fue inmediato, fue progresivo, un silencio que avanzó mesa por mesa. ¿Qué pasa?, preguntó su prometida, sin dejar de sonreír. Álvaro siguió la dirección de las miradas, la entrada principal, la alfombra roja, los fotógrafos moviéndose con nerviosismo, como tiburones que olfatean sangre. ¿Quién llega ahora?, murmuró alguien. Las puertas de cristal se abrieron. Primero apareció el chofer, luego el destello de los flashes, después la silueta de Sebastián Klein bajando con calma absoluta, como si aquel lugar le perteneciera aunque no fuera su celebración. Álvaro frunció el ceño, reconoció el rostro al instante. No, susurró. Sebastián dio un paso atrás y extendió la mano hacia el interior de la limusina. El tiempo se ralentizó. Lucía bajó. No llevaba un vestido llamativo, no hacía falta. Caminó recta, el mentón alto, la mano sobre el vientre apenas insinuada. Cada paso era firme, cada mirada que recibía rebotaba en ella sin herirla. El salón quedó en silencio total. ¿Esa es la exesposa, con Klein? Las preguntas se superponían como olas. Álvaro sintió como el calor le subía por el cuello. La copa tembló en su mano. No era solo que Lucía no hubiera llegado sola, era que no había llegado pequeña. Sebastián y Lucía avanzaron por la alfombra, no se apresuraron, no saludaron, no pidieron permiso. Álvaro dejó la copa sobre la mesa con demasiada fuerza. Esto no estaba en el plan, dijo entre dientes.
y por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo detener lo que venía. El primer fotógrafo gritó el nombre de Sebastián, el segundo, el de Lucía, el tercero ya estaba transmitiendo en directo. Míralos. ¿Desde cuándo están juntos? ¿Está embarazada? Las preguntas llovían sin control. Lucía sintió el ruido como una marea, pero no la arrastró. Caminó, solo caminó. Sebastián a su lado, sin adelantarla ni protegerla. Exactamente como habían acordado. Cuando estuvieron frente a Álvaro, el mundo pareció detenerse. Lucía, dijo él, forzando una sonrisa, no esperaba verte, así. Ella lo miró, de verdad lo miró, y entendió algo con una claridad bruta. Ya no le tenía miedo. Tú me invitaste, respondió, yo solo acepté. La prometida de Álvaro observaba la escena, confundida. Incómoda. ¿Pasa algo?, preguntó. Sebastián habló entonces, con voz calmada pero audible. Solo queríamos felicitarte, dijo, las celebraciones importantes merecen testigos honestos. Álvaro apretó la mandíbula. Reconocía ese tono, el de los hombres que no necesitan elevar la voz para dominar una habitación. Esto no es un circo, escupió. Lucía dio un paso al frente, uno solo. No dijo, el circo terminó cuando dejé de actuar para ti. El murmullo se transformó en silencio absoluto. Álvaro la miró al vientre, luego a Sebastián, luego a la multitud. Demasiadas piezas moviéndose sin su permiso. ¿Es mío?, preguntó. Bajo, venenoso. Lucía no respondió de inmediato. Apoyó la mano sobre su abdomen y alzó la vista. Eso, dijo con calma devastadora, ya no te pertenece. Fue el golpe final. Álvaro entendió en ese instante preciso que no había perdido por dinero, ni por poder, ni por influencia. Había perdido porque ella ya no lo necesitaba. Y mientras las cámaras captaban cada segundo, Lucía supo que nada volvería a ser como antes, porque ya no había vuelta atrás. El silencio no fue incómodo, fue violento. Nadie sabía dónde mirar. Las copas quedaron suspendidas a medio camino. La música seguía sonando, pero alguien la apagó de golpe. Como si temiera que una nota mal puesta provocara una explosión. Álvaro fue el primero en moverse. Dio un paso hacia Lucía. Demasiado cerca. No hagamos un espectáculo, dijo en voz baja, podemos hablar en privado. Lucía no retrocedió. ¿Eso querías tú?, respondió, yo no. Sebastián se colocó apenas a su lado. No. Delante, no detrás, a su altura. Creo que el mensaje ya quedó claro, dijo, no es necesario insistir. Álvaro lo miró con odio abierto. Esto no es asunto tuyo. Lo es, respondió Sebastián, desde que decidiste usar a una persona como entretenimiento. Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados ya grababan, otros fingían no ver, pero escuchaban cada palabra. La prometida de Álvaro dio un paso atrás. ¿De qué estás hablando?, preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Álvaro abrió la boca. Pero Lucía habló antes. Me invitó para humillarme, dijo con voz firme, como hizo cuando me dejó sin nada. Pensó que yo seguiría siendo la misma mujer rota. La frase cayó como una losa. ¿Eso es cierto?, preguntó la prometida. Ahora pálida, Álvaro perdió la sonrisa. No tienes idea de lo que estás haciendo, le susurró a Lucía, te estás equivocando de enemigo. Lucía lo miró por última vez desde abajo. Ya no lo veía. Grande no respondió. Me equivoqué contigo. Eso ya pasó. Sebastián tomó la mano de Lucía. El gesto fue simple, definitivo. Vámonos, dijo. Caminaron hacia la salida entre miradas incrédulas, flashes y susurros. Nadie los detuvo. Nadie pudo. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el salón estalló en preguntas, y Álvaro se quedó en medio, rodeado de gente, completamente solo. El amanecer encontró a Lucía despierta, sentada en la cocina con una taza de té entre las manos. Afuera, la ciudad parecía otra, no más amable, solo distinta, como si algo se hubiera reordenado durante la noche. Sebastián apareció en la puerta sin hacer ruido. ¿No dormiste?, dijo. No podía, respondí. O ella, pero no es miedo. Se miraron en silencio. Todo lo que había pasado estaba allí, flotando entre los dos, la boda, la humillación invertida. El pasado que había quedado atrás. Anoche no te pregunté algo importante, dijo Sebastián, ¿qué quieres ahora? Lucía bajó la mirada hacia su vientre. Sonrió apenas. Quiero elegir, respondió, no reaccionar, no huir. Elegir de verdad. Sebastián asintió. Entonces dime qué eliges. Lucía respiró hondo. Te elijo a ti, dijo, no porque me salvaste, no porque me convenga, sino porque, incluso con miedo, quiero caminar contigo. Sebastián no respondió de inmediato. Se acercó despacio.
Yo también te elijo, dijo, y elijo quedarme, incluso cuando no sea fácil. No hubo promesas grandilocuentes, solo un abrazo largo, firme, real. Pero mientras ese nuevo comienzo tomaba forma en otro punto de la ciudad, Álvaro planeaba su último movimiento. La notificación llegó al mediodía. Una demanda, custodia preventiva, reconocimiento de paternidad solicitado por Álvaro Montoya. Lucía leyó el documento sin pestañear. El corazón le latía fuerte, pero ya no desbocado. Lo sabían, dijo, no podía irse en silencio. Sebastián estaba a su lado. No habló primero. La dejó terminar de leer. Quiere control, añadió ella, no al hijo. A mí. Sebastián asintió. Y por eso va a perder. No respondieron con rabia. Respondieron con hechos. Horas después, Lucía estaba sentada frente a su abogada. Documentos en orden. Fechas claras. Pruebas del abandono, de las amenazas. Del divorcio injusto. Tiene dinero, advirtió la abogada, pero no tiene la verdad. Esa misma noche, Álvaro recibió la notificación inversa. Leyó, releyó. Lanzó el teléfono contra la pared. Por primera vez, no tenía el control del relato. La prensa ya hablaba de la boda interrumpida, de la exesposa digna, del empresario expuesto. Álvaro entendió algo demasiado tarde, había elegido el escenario equivocado para luchar, y Lucía, al cerrar la carpeta, supo que ese era el último lazo que se rompía. Un año después, el parque estaba lleno de luz. El aire olía a pasto recién cortado y a pan dulce de los puestos cercanos. Lucía empujaba el cochecito con una mano segura. El bebé dormía, tranquilo. Sebastián caminaba a su lado, sosteniendo 2 cafés. Su durmió rápido, dijo. Siempre lo hace cuando se siente a salvo, respondió Lucía. Se sentaron en un banco. No había fotógrafos, no había flashes, solo vida. Álvaro había perdido el juicio, no por dinero, por evidencias, por su propio historial. Desapareció de los titulares tan rápido como había querido brillar. Lucía ya no pensaba en él. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Sebastián. Lucía miró a su hijo, luego a él. Sil dijo de no haber creído antes en mí. Sebastián sonrió. Llegaste justo a tiempo. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. No necesitaba demostrar nada. No necesitaba llegar en limusina. Había llegado a algo mejor, a una vida elegida, a un amor sin deudas, a una dignidad que nadie podía volver a quitarle. Y mientras el sol descendía lentamente, Lucía entendió que la verdadera victoria no fue humillar a quien la hirió, sino no parecerse nunca más a él. Dale al me gusta y sigue viendo más historias que te van a sorprender.